Equipo Septiembre presenta Estructuralismo. Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la teoría del estructuralismo y sus ideas claves. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? También conoceremos sus inicios y su uso en la actualidad. Bueno, para empezar, el estructuralismo es un movimiento teórico que inicia en Francia a mediados de la década de los 60, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales. Los trabajos que se agrupan bajo el nombre de estructuralismo están caracterizados por considerar que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo de la actividad humana y en sus funciones. Este movimiento ha tenido repercusiones importantes a nivel teórico y práctico en las disciplinas como la lingüística, la sociología, la antropología y la filosofía. A continuación haremos un repaso sobre las ideas principales del estructuralismo y cómo han impactado a las ciencias sociales. El lenguaje como estructura. Aunque el estructuralismo es un movimiento que tiene una historia más o menos específica, el término estructuralista puede ser aplicado a cualquier análisis que tenga como énfasis las estructuras subyacentes a un fenómeno y sus relaciones. Es decir, puede considerarse como estructuralista cualquier escuela de las ciencias sociales que tiene como prioridad el orden más que la acción. Aunque muchos de sus aportes son bastante complejos, podemos resumir tres ideas que nos ayudan a entender algunos planteamientos clave para el estructuralismo aplicado en las ciencias sociales. La primera idea es todo el sistema está compuesto por estructuras. Una estructura es un modo de organizar las partes de un todo, incluyendo el conjunto de sus relaciones. Para el estructuralismo, estos modos de organizar son lo que produce sentido en la actividad humana, social y cultural, con lo cual sus propiedades son fundamentalmente lingüísticas. En otras palabras, las estructuras son el conjunto de símbolos a través de los cuales creamos sentido. Son el conjunto de los significantes con los que interpretamos al mundo y nos relacionamos con él. De ahí que, para el estructuralismo, toda realidad tiene una naturaleza simbólica, es decir, está determinada por el lenguaje entendido como un orden de lo simbólico. Defiende que las diferentes culturas, las conductas, los mitos y los esquemas lingüísticos que las caracterizan revelan patrones comunes a la vida humana. Como segunda idea, podemos decir que la estructura determina la posición que ocupa cada elemento. Del punto anterior se deriva la idea de que toda actividad humana, así como sus funciones, son construcciones ya que están medidas por los símbolos, es decir, no son elementos naturales, y lo que es más, no tienen significados por sí mismos, sino que solo tienen sentido dentro del sistema de lenguaje donde se encuentran. Es decir que, en lugar de que nosotros hablemos un lenguaje, es el lenguaje el que nos habla. Por eso, el estructuralismo se relaciona de manera importante con la semiótica, que es el estudio de los signos, los símbolos, la comunicación y la creación de sentido. Y como tercera y última idea, las estructuras son lo que se encuentra bajo lo aparente. Si a través de la investigación en ciencias sociales comprendemos las estructuras, entonces también comprenderemos por qué o cómo ocurre una actividad humana y sociocultural determinada. Es decir que, el estructuralismo como método interpretativo trata de poner atención a las estructuras internas de los elementos culturales, o más bien, intenta comprender las estructuras que delimitan o posibilitan la existencia de dichos elementos. La sociedad y la cultura no son simplemente un conjunto de elementos físicos, y tampoco son eventos con significado propio, sino que se trata de elementos que adquieren significación. Entonces es el proceso de adquirir significación lo que debemos comprender al hacer investigación en ciencias sociales. Así el estructuralismo marcó una distinción metodológica importante entre las ciencias naturales y las ciencias humanas y sociales. Esto último se trasladó incluso hacia la comprensión de la experiencia individual. Por eso, el estructuralismo se posicionó también como una reacción a la fenomenología, ya que considera que las experiencias profundas no son más que un efecto de las estructuras que en sí mismas no son experiencias. Bueno, y ya para finalizar, repasaremos algunos autores claves sobre la teoría del estructuralismo. Uno de los antecedentes más importantes para el desarrollo del estructuralismo es Ferdinand de Saussure, padre de la semiótica.
ya que como hemos visto, el estructuralismo retoma gran parte de sus postulados para comprender la actividad humana. No obstante, se consideran pioneros recientes del estructuralismo los trabajos del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, el psicólogo Jean Piaget y el filósofo de lingüística Noam Chomsky. Así también el lingüista Roman Jakobson, el filósofo marxista Louis Althusser y el literario Roland Barthes, entre otros. Y ya habiendo conocido a todos estos autores, también podemos decir que el estructuralismo ha sido objeto de críticas, porque al considerar que las estructuras son lo que determina la vida humana, frecuentemente deja de lado la autonomía y la posibilidad de agencia individual. Es decir que puede caer en posturas reduccionistas y deterministas sobre la actividad o la experiencia humana. Relacionado con lo anterior, el epistemólogo argentino Mario Bunge dice que las estructuras son en sí mismas conjuntos de relaciones. No existen sin esto, con lo cual no pueden ser estudiadas como elementos en sí. Al ser propiedades de los objetos, las estructuras siempre pertenecen a un sistema y no pueden estudiarse de manera separada de ese sistema, o al individuo, como un ente con existencia propia. En conclusión, podemos definir la teoría estructuralista como el enfoque metodológico y teórico que plantea la máxima de que en todo sistema sociocultural existen estructuras o formas de organización que condicionan cuanto ocurre dentro de dicho sistema. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado este video y hayamos podido comprender y aprender sobre el movimiento estructuralista, una gran teoría de la administración.